Es una noticia que está causando mucha intriga en distintos lugares del mundo. En la información que se está compartiendo en la actualidad por distintos medios, en donde un grupo de arqueólogos que realizaban expediciones en parte del canal del río Éufrates, luego de realizar en un punto ciertas excavaciones, ellos afirman que salían sonidos muy vívidos, realmente horrendos, lo cual ellos suponen que fueron el sonido de ángeles caídos que menciona la Biblia en Apocalipsis 9, y que en un tiempo no muy lejano serán desatados por el sexto ángel que tendrá la trompeta. Esto ha causado revuelo en cierto sector de la población, especulando su veracidad. Y si realmente se tratan de estos ángeles que están atados por Dios, es un video que tiene varios minutos de duración, que según parece son los gritos de distintos seres que salen debajo de las zonas desenterradas. Muchos han verificado la autenticidad del video, pero no hubo mayor estudio ni análisis al respecto. Hasta el momento solo está la muestra de que este video manifiesta ese suceso. Algunos especialistas afirman que no es una prueba suficiente de que fueron estos sonidos, lo cual están revisando dicho material. Para un mejor análisis, los arqueólogos continúan con las expediciones en dicha área, pero sin mencionar más acerca de este acontecimiento. Lo que sí es muy cierto es que sí están un grupo de los más terribles y espeluznantes ángeles diabólicos, que Satanás quiere a toda costa liberarlos en estos momentos, pero que solo sucederá eso cuando Dios lo permita. Pero ¿quiénes son realmente estos ángeles y por qué están ahí? Apocalipsis 9, del versículo 14 en adelante, nos dice algo de esto, diciendo: el sexto ángel que tenía la trompeta desata a los 4 ángeles que están atados junto al gran río Éufrates. Y fueron desatados los 4 ángeles que estaban preparados para la hora, para el día, mes y año, a fin de matar a la tercera parte de los hombres, y el número de los ejércitos de los jinetes era 200 millones. Yo vi su número, así vi en visión los caballos y sus jinetes, los cuales tenían corazas, fuego, zafiro y de azufre, y las cabezas de los caballos eran como cabezas de leones, y de su boca salían fuego, humo y azufre. Por estas 3 plagas fue muerta la tercera parte de los hombres, por el fuego, el humo y el azufre que salían de su boca. Pues el poder de los caballos estaba en su boca y en sus colas, porque sus colas semejantes a serpientes tenían cabezas, y con ellas dañaban. La Biblia en el original griego nos muestra un verbo en tiempo perfecto que significa que algo los ha atado en el pasado, pero con resultados continuos, es decir, se encuentra en estado de condición de haber sido obligados. Aquí hay 4 demonios atados, ángeles caídos, que son nada más y nada menos que otro segmento de la fuerza de Satanás, recordándonos la Biblia que Dios controla todas las fuerzas demoníacas. Ahora, estos 4 aparentemente están a cargo de una enorme horda de demonios. Según lo muestra Apocalipsis 12, han sido arrojados a la tierra. No se los han venido derramados por el pozo del abismo, descrito en la primera parte del capítulo 9 de Apocalipsis. Aquí la Biblia nos muestra un grupo completamente nuevo, una horda completamente nueva de demonios controlados por estos 4 ángeles que están atados por Dios. El detalle que dice la Biblia es que están atados al gran río Éufrates. Eso es algo muy interesante que nos enseña la Biblia en Jeremías 6. Por ejemplo, vamos a Jeremías describiendo el día del Señor, y varias veces se refiere al Éufrates, y cuando llega el día del Señor involucrará alguna acción asociada con la ubicación del río Éufrates. ¿Y por qué estos demonios están atados al Éufrates? Porque Dios los tiene cautivos.
Ahí si miramos un poco hacia la historia, el Éufrates era uno de los 4 ríos del jardín del Edén. Habían 4 ríos en este jardín y hubo uno principal, el que fue antes del diluvio, lo cual es diferente al que fue después del diluvio. Pero el Éufrates original estaba en el lugar del engaño de Satanás a Adán y a Eva. Fue en esa área donde Satanás comenzó por primera vez su ataque contra el hombre. Otro dato interesante es que el río Éufrates nace en las montañas armenias, algunas de las más altas de la tierra. Se inundan en primavera con la nieve que se derrite bajo las montañas Tauro y baja por el valle de Mesopotamia, llegando hasta el Golfo Pérsico. Durante todo el camino a través de esta zona del planeta, mostrándonos de esta forma que es uno de los ríos más importantes. Es el más largo y el más grande de todos los ríos del oeste de Asia y es en ese mismo lugar en donde se conoció por primera vez el pecado, el lugar donde comenzó la misión. Fue el lugar donde se dijo la primera mentira, donde se cometió el primer asesinato de la historia. El río Éufrates fue el escenario de grandes apostasías antes y después del diluvio. El río Éufrates fue el escenario del levantamiento de los enemigos más grandes y opresivos de Israel. Por ejemplo, el área alrededor del río Éufrates fue el escenario de largos años en que los hijos de Israel arrastraron sus fatigosos días de cautiverio. El mismo río Éufrates también fue el escenario del sufrimiento de estos grandes imperios mundiales que oprimieron al pueblo de Dios. Tenemos ahí a Babilonia, tenemos ahí a Medo-Persia. Ahí en ese mismo lugar donde pasó todo esto, la Biblia nos dice que 4 grandes y poderosos demonios inminentes del mal desencadenados por Dios y tienen en sus manos el poder de hacer una destrucción terrible. Pero Dios los refrena. Hasta el momento, otro dato interesante es que el Éufrates fue el límite oriental del Imperio Romano que está restaurado y revivido. En este tiempo, bajo el Anticristo, fue el lugar donde también estaba la ciudad de Babilonia. Y si vemos en Apocalipsis 17 y Apocalipsis 18, tanto la forma final de la religión mundial como la final de la economía mundial se llaman Babilonia. Estos bien podrían ser catalogados como los mismos demonios que controlan la Babilonia de antaño. Que controlaron la misma Melopecia de la antigüedad, que controlaron la Grecia antigua, que controlaron el poderoso imperio romano de antaño. Si vemos en el libro de Daniel 10:13 más, el príncipe del reino de Persia se me opuso durante 21 días, pero aquí Miguel, uno de los principales príncipes, vino a ayudarme. Y en el versículo 20 nos dice, él me dijo, ¿sabes por qué he venido a ti? Pues ahora tengo que volver para pelear contra el príncipe de Persia y al terminar con el príncipe de Grecia, vendrá otra vez. La Biblia nos muestra algo claro, que eran demonios que estaban guiando a Persia desde el punto de vista satánico y Miguel tuvo que ir a pelear con él. Sabemos que los demonios liberan naciones, pero estos grandes ciertamente, también como Babilonia y como el caso de Roma, y bien pudiera ser que estos grandes imperios mundiales tuvieran 4 grandes poderosos demoníacos sobre ellos, y quizás estos son y han estado presos todo este tiempo. Demuestra que el Éufrates es un gran área demoníaca. Si recordamos también la Torre de Babel, la Babilonia original, que fue en esa misma área del mundo y de ese complejo de religiones, era el centro religioso demoníaco, totalmente sin ninguna influencia cristiana. Esa parte del mundo es tan pagana, es tan anticristiana. Por todas estas evidencias nos muestran que esa zona parece ser el foco de su actividad en el mundo y más aún por su proximidad de Israel. Lo convierte en un buen punto de partida para todo lo que querían hacer, para destruir al pueblo de Israel. Y en el día final programado por el Santo Dios, estos 4 demonios eran soltados por el ángel para lograr una aniquilación de las personas que quedaron después de haber sido tocadas por las anteriores trompetas. Saldrán
con su ejército, 200 millones, una guerra del infierno que estará golpeando la tierra con toda su fuerza, ya que el día va a parecer como si el infierno estuviera en todo el mundo. Pero a pesar de estos futuros acontecimientos, la Biblia nos muestra que mucha gente no se convertirá de sus pecados. Por eso es muy importante como cristianos seguir perseverando en la predicación del arrepentimiento, para que el día de hoy muchas personas encuentren la gracia salvadora de nuestro buen Señor. Aquel día muchos seguirán con sus ídolos y no se volverán al Dios de la Biblia. Y hoy vemos un pedazo de ello, cómo la falsa religión ha cautivado a millones y millones de personas. Por la incredulidad, la falsa adoración y la idolatría. El Salmo 96:5, en la versión de la Septuaginta, nos dice la Biblia: todos los falsos ídolos son demonios. Un pequeño ídolo donde se inclina una persona es inclinarse ante un demonio. Se harán pasar por el Dios que creen que está en ese ídolo. Y ese demonio era suficiente en respuesta al homenaje que rinde una persona con tal de mantenerlo enganchado a un falso ídolo. Y en aquel día esto será mucho peor. Por eso es importante que los cristianos dejemos de estar cómodos, dejemos de estar tranquilos a personas entregadas a falsas enseñanzas que vienen de demonios para confundir, aún no dentro de la misma iglesia. Dios dijo: no me complace la muerte de los impíos, sino que se conviertan de sus caminos y vivan. Vuélvete, dice el Señor, y es la responsabilidad nuestra estar firmes, esta gran vocación que nuestro Padre Celestial nos encomendó a cada uno de nosotros. Amén.